Regresan ustedes en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con el doctor Antonio Ecarri Bolívar, vicepresidente del Partido Acción Democrática. Vamos a hablar brevemente, como me sugirió el doctor Anzola, los 80 años de sembrar el petróleo. ¿Cuál es tu visión? Y si quieres vamos a hablar de Acción Democrática, su visión de cuál fue esa siembra del petróleo. ¿Se hizo? ¿Hay chance de hacerla? Bueno, Uslar cuando hizo ese planteamiento era muy joven y pensaba en su momento que el Estado tenía que utilizar el petróleo para que las próximas generaciones pudieran disfrutar de él, y la manera de hacerlo no era quedarse como un campamento minero Venezuela, sino que se invirtiera esos recursos en diversificar la economía. Diversificar la economía significaba, y sobre todo en el caso de Uslar, él en su momento, después por supuesto avanzó mucho en su manera de ver las cosas, pero en ese momento él se afincaba mucho en el tema de la agricultura. Él decía que fundamentalmente los recursos tenían que ir a la agricultura, que eso era lo que iba a romper el ciclo vicioso ese de que nos comíamos los recursos del petróleo y simplemente se utilizaban en gastos corrientes, en gastos burocráticos, y que no se iba a hacer una inversión a largo plazo para que las próximas generaciones disfrutaran de una nación próspera. Por cierto, que Uslar dijo una cosa terrible ya para morir cuando veía que este gobierno, el gobierno de este régimen, pues el gobierno de Chávez, estaba haciendo más o menos las mismas cosas y empeorando. Decía, ojalá que no se caigan los precios del petróleo, porque va a llegar un momento que si se caen los precios del petróleo, vamos a ver a la Cruz Roja repartiendo sopa en las esquinas de Caracas. Bueno, fíjate que estamos a punto de que eso ocurra. Estaríamos, pero no aceptan que tenemos una crisis humanitaria. Bueno, yo creo que eso sí pudiera ser parte del diálogo, que decirle al gobierno que se dé cuenta de la crisis terrible que hay en Venezuela, que puede explotar en cualquier momento, y que permitan que se abran los canales humanitarios para que lleguen las ayudas que necesitamos, sobre todo en materia de alimentos y de medicina. Sí, hablando sobre el referéndum revocatorio, ¿piensas que se va a dar este año? Si se va a dar, si no lo van a revocar, como hay algunas propuestas que están circulando. Mira, el gobierno le tiene terror, pánico, como dicen algunos, Claro. a cualquier evento electoral, porque sabe, leen las encuestas, ahora claro, leen las encuestas y saben que van a ser derrotados en cualquier confrontación electoral. Entonces hay una parte del gobierno que pareciera querer sacrificar únicamente que a Maduro, porque dicen, bueno, que se haga el referéndum en el 2017, que es lo que están pensando. Bueno, que está bien, que cuando se celebren sabe que va a salir revocado Maduro, pero que continúan los demás pues disfrutando del poder. Eso no tiene sentido. Es una disposición constitucional que debe ser revisada, y yo estoy proponiendo y estoy abriendo que se abra el debate con relación a la constitución, de una enmienda que refuerce al referéndum revocatorio. Porque si con las tracalerías típicas que hacen las señoras que dirigen el Consejo Nacional Electoral, que se han convertido, como decía el diputado Correa, en una especie de ministerio electoral, porque dependen fundamentalmente del gobierno, no es un árbitro electoral, con sus trapisondas van a tratar de que eso se alargue para que lleguemos al 2017. Entonces yo digo, bueno, entonces vamos a prepararnos para esa eventualidad, en el sentido de que se produzca una enmienda al artículo 233 constitucional, que es el que establece que el que se queda es el vicepresidente, para que se elija a alguien desde la Asamblea Nacional, que es el otro organismo que ha sido electo por el pueblo. No tiene ningún sentido que tú vas a revocar al presidente de la República y se va a quedar para el resto del periodo un señor que ha sido asignado a dedo por ese presidente que ha sido defenestrado. O sea, no tiene ningún sentido. Si va a haber, si el presidente es revocado, se está revocando todo su gobierno. Él no es el único responsable de la situación, es todo su gobierno. En todos los regímenes parlamentarios del mundo, cuando un gobierno pierde las elecciones parlamentarias, se convoca a un nuevo gobierno. Aquí no estamos en un régimen parlamentario, pero esa figura del revocatorio nos pone al borde de ser un gobierno y un régimen parlamentario, porque si el Parlamento logra con el referéndum que el pueblo se pronuncie y revoca al presidente, también se está revocando el gobierno. Entonces, allí es donde debe haber la enmienda constitucional, y ahí veremos, pues, si el chavismo desvelaremos su verdadera cara, si quieren ser demócratas y permiten que el pueblo se exprese, porque es un derecho constitucional, no es una opción, es un derecho que tiene el pueblo de tomar la decisión que está establecida en la Constitución, y eso no es negociable, porque nosotros ni siquiera la Mesa de la Unidad Democrática tiene potestad para negociar un derecho
que tiene el soberano. Hoy se pronunció Tibisay Lucena, la rectora del CNE, y hablaba del presidente de la Asamblea, que es el Partido de Acción Democrática, Henry Ramos Alup, y calificó su verbo como violento y como machista violento. Cuidado con lo que digas entonces porque te puedes revertir. No, y a mí no me parece, a mí no me parece, Pedro, ¿se puede usar el sexo cuando tú estás, el género, cuando tú eres presidente de una institución o no? O sea, tú puedes insultar o no, machista, o esto cabe. Es que para nada, pero es que aquí no ha habido ningún insulto, aquí simplemente se está diciendo la verdad. Se está diciendo que el Consejo Nacional Electoral, dirigidos por estas señoras, pueden ser señoras o pueden ser señores, eso no tiene nada que ver con el sexo, lo que tiene que ver con quienes están fungiendo de rectores del Consejo Nacional Electoral. Ahorita son unas rectoras, bueno, pero están al servicio del gobierno, están haciendo lo que dice el gobierno, están pretendiendo conculcar un derecho constitucional y eso hay que denunciarlo. Porque sea mujer entonces tú no lo vas a denunciar, bueno, pues es una cosa absolutamente ridícula. Yo lo que creo, Pedro, en definitiva, es que la gente que defiende este gobierno ha llegado a un extremo de convertir al cinismo en política de Estado. Porque eso es un cinismo impresionante. El hecho de que tú pretendes conculcar un derecho y entonces no permites que critiques esa actitud arbitraria. Y entonces vas a acusar de sexista a quien está reclamando un derecho de todo el pueblo, porque le está reclamando un derecho no solo de los hombres, sino de las mujeres de toda Venezuela. De eso estamos hablando, que Henry Ramos está asumiendo la defensa de más de 15 millones de mujeres que hay en Venezuela. Claro. Y somos más o menos parejos, ¿no? Los 30 millones, si son hombres y mujeres, bueno, también está defendiendo a las mujeres que quieren revocar este régimen. Yo creo que quieren más las mujeres revocar este régimen, porque en Venezuela... Porque son las que están más en las colas y los ves en los videos. Y las mujeres son, la mayoría de las mujeres son padres y madres a la vez. La mujer venezolana, la mujer trabajadora venezolana. Pero ¿tú crees que los tiros vengan porque pueda venir una demanda por abuso por violencia de género? Puedes inventar lo que sea, Pedro. Mira, pero este es un gobierno moribundo. Esto es un gobierno que ya no tiene mañana. Y ellos saben que esa vela se le está apagando progresivamente y en cualquier momento va a producirse el cese del gobierno. Ellos están preparándose, pero deberían estar preparándose para la transición que le estamos proponiendo, que es democrática, constitucional, pacífica, porque se cierran los caminos democráticos. Eso lo estoy diciendo hace mucho tiempo a los amigos que todavía me quedan en el PSUV, que son muy pocos, pero todavía me quedan. Que para ellos subsistir como una alternativa política deberían de pensar esto. Por supuesto que sí, porque además yo creo que hay alguna gente que ya sí le está cayendo la locha. Sí, hay algunas voces, varias voces. Claro, que están diciendo... Bueno, no viste al propio Barreto y el defensor del pueblo. El defensor del pueblo diciendo que una atrocidad lo que está diciendo este señor proponiendo la abolición. Pero hay que buscar esas voces de diálogo, hay que buscarlas para el momento que se dé. Es que tiene que haberla por una razón, mira. Los gobiernos, los partidos políticos que nacen como el PSUV en el gobierno, cuando salen del gobierno generalmente desaparecen. ¿Por qué? Porque sus militantes no tienen mística. La mística la da la oposición, la mística la da el hecho, fíjate, tu Acción Democrática es un partido que va a los 75 años. ¿Por qué? Y en este lapso hemos visto tanto partido que se ha desaparecido, porque nosotros nacimos en la oposición, estuvimos en la resistencia, tuvimos mártires. En exilio. Esa gente tiene mística de militancia. El PSUV no puede saberlo, ni siquiera sabe el PSUV en este momento quiénes son militantes o no, porque la mayoría es un clientelismo que no tiene militancia política. Entonces, a ellos le hace falta la alternabilidad democrática. Ojalá, Antonio, puedas escribir ese tema, me parece interesantísimo. Te leo en El Nacional mañana y en El Nuevo País. El jueves próximo. Muchísimas gracias. Gracias por tu visita. Saludos a...